retroactividad, en cambio, la retroactividad es lo anterior, lo contrario al efecto diferido. En el efecto diferido explicamos que había una cosa que estaba en el pasado y se me vino en el futuro. Ahora en la retroactividad una cosa que es en el presente y yo me la paso al pasado. Es como decir que tanta ficción es el efecto diferido cuanto el efecto retroactivo. Esa nueva ley sobre la tasa de interés que recién dijimos, el legislador podría estar diciendo, no se puede cobrar más de tanto. ¿Sí? Y esta ley se aplica a todos los contratos que se celebraron a partir del año 2012 o 2013. Ahí el legislador lo que está haciendo es darle efecto retroactivo, porque esa ley la está dictando hoy, pero está diciendo que se va a aplicar a todos los contratos que se celebraron a partir del 2012, del 2013. Normalmente esto es lo que sucede cada vez que hay crisis económicas, ¿no?, con materia de inembargabilidad de viviendas, etcétera, etcétera, que las leyes le dan efecto retroactivo. Entonces, tenemos claro lo que es aplicación inmediata, lo que es aplicación retroactiva y lo que es aplicación diferida. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esa retroactividad tiene sus límites. Esa retroactividad antes de la 17.711, como decíamos, recaía sobre el tema de los derechos adquiridos. De los derechos adquiridos. Hoy no son esos derechos adquiridos, hoy son esos hechos agotados o consumidos. Las consecuencias, y son las consecuencias jurídicas, acuérdense, nadie dice lo que decía el maestro Llambías, nadie dice eso en la jurisprudencia, las consecuencias son siempre las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas, las ya agotadas, no las toca la nueva ley. Para tocarlas, tendría que ser una ley retroactiva. Esa ley puede ser retroactiva y sí puede ser retroactiva siempre que no afecte garantías constitucionales, porque en el Código Civil, a diferencia de lo que pasa en el Código Penal, no hay una prohibición constitucional de la aplicación retroactiva de la ley. Por lo tanto, el legislador podría disponer, y como de hecho dispone muchas veces, la aplicación retroactiva de la norma, pero ojo, siempre que no afecte garantías constitucionales. La supletoriedad supone, el legislador presume que si yo no dije nada, lo traje a él, traje la voluntad del legislador. Pero a su vez es un legislador que me permite a mí, con la autonomía negocial, decir una cosa diferente y por eso es dispositiva. Pero son dos características de una misma categoría. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, ¿cómo individualizo yo cuando estoy en presencia de una norma supletoria o dispositiva, le agregamos abajo, de lo contrario a esto, que es una ley imperativa? O sea, esta que me va a regir, aunque yo pretenda decir lo contrario en una convención, no, me va a regir porque es ley imperativa. ¿Qué pasa con los contratos? El artículo 962 del Código Civil y Comercial dice concretamente: las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes. ¿Cuál es la regla? Que si no dije nada, viene lo que dice el legislador, pero que yo puedo decir lo contrario, ¿sí? Son supletorias, a menos, y acá son las leyes imperativas, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible.
Estos, vayan y lean el Tratado de Contrato de Stiglitz, ahí están explicadas todas esas excepciones que tendría el carácter supletorio. Hay veces que es el modo de expresión. Cuando yo digo, por ejemplo, el contrato de locación no podrá tener un plazo mayor al de 50 años. Ahí el modo de expresión en el que voy diciendo que esta norma es imperativa. Pero no solamente el modo de expresión, su contenido, por ejemplo, derechos indisponibles, la doctora Hayton hablaba de los derechos sobre el cuerpo, o de su contexto, porque esto es muy importante en este código que siempre manda interpretar la ley y por supuesto también los contratos. La norma que tenemos para la modificación de los plazos es el 2537. Ese 2537 es copia del 4051, con algunas modificaciones que vamos a ver. El 4051 está en el Código Civil entre las normas de derecho transitorio. ¿Cómo dice la norma ahora? Los plazos de prescripción en curso al momento de entrar en vigencia una nueva ley se rigen por la ley anterior, o sea, el mismo principio. Un plazo que empezó a correr ahora o durante todo este tiempo, antes de agosto del 2015, se sigue rigiendo por la ley que estaba vigente al momento que empezó a correr. ¿Estamos? Esa es la regla. Pero, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedarán cumplidas una vez que transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes, pero entonces contado del día de su vigencia. Ejemplo, plazo común de las acciones hoy hasta agosto del 2015, 10 años. Plazo común a partir de agosto del 2015, 5 años. La nueva ley establece un plazo menor, ¿sí? Entonces, empezó a correr este plazo antes. Le voy a aplicar el nuevo, que es más cortito, pero se lo voy a contar no a partir de que empezó a correr, sino que lo voy a empezar a contar a partir del 1 de agosto del 2015. ¿Por qué? Porque si este señor tenía 8 años y se creía que le quedaban 2, y no le puedo decir ahora, no te queda ninguno, porque si le dijese no te queda ninguno, efectivamente estaría aplicación retroactiva y me estaría yendo sobre situaciones agotadas, ¿sí? Entonces, regla, ley vigente al momento en que empezó a correr. Excepción, si el nuevo plazo es más breve, normalmente casi todos, como se dijo esta tarde, son casi todos plazos más breves. Pero lo voy a contar a partir del momento de la entrada en vigencia. Hasta ahí lo que decía el 4051. ¿Cuál es lo que le hemos agregado? Eso que está en coloradito. ¿Por qué? Porque hubo un caso que justamente vino de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que le revocó la Corte de la Nación. ¿Cómo era ese caso? Ese caso era así. Era no son los números, sino que la situación estoy planteando. Si yo le aplicaba la nueva ley a partir del momento de la vigencia y le sumaba todo lo que había pasado con anterioridad, me daba un plazo mucho más largo que el que tenía el anterior. Ejemplo, si este señor le quedaba un año para iniciarme la acción en el caso que pusimos recién. Tenía 10 años, habían pasado 9. Si yo ahora le digo, mira, como el plazo es de 5, te aplico el nuevo, ¿sí? Te aplico el nuevo y a partir de ahora tenés 5 años. O sea, 9 pasaron, más 5 son 14. Eso obviamente vulnera el fin de la norma, porque el fin de la norma, como explicó la doctora
Hayton esta tarde, eso es lo que nos debe motivar a nosotros a interpretar, no la intención del legislador, el fin de la norma. El fin de la norma era acortar. Y yo, por aplicarte esta regla fija, la Corte en su momento, la Corte de la Provincia de Buenos Aires dice, lo siento mucho, pero esto es lo que resulta aplicar el artículo. Y bueno, tenía razón, era lo que resultaba aplicar el artículo 4051. Pero el fin de la norma era acortar. Entonces, la Corte de la Nación sentó una excepción a la excepción. Y esa excepción a la excepción que puso la Corte de la Nación es la que nosotros hemos puesto en el artículo. Entonces dice, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior, porque la regla es que rige el plazo que estaba vigente cuando empezó a correr. Último ejemplo para cerrar, y nos vamos todos. ¿Qué va a pasar con los juicios de divorcio contencioso? Bueno, no tienen sentencia, no tienen sentencia. Ha llegado el 1 de agosto y estos juicios no tienen sentencia firme. Este juez no puede dictar una sentencia de divorcio contenciosa. ¿Por qué no puede dictar la ley de divorcio contencioso? Porque lo dijimos al principio. Las causales de extinción se rigen por la ley vigente al momento de la extinción. Y el código dice, este código, el anterior, el de Vélez y todo lo que a usted se le ocurra, no hay divorcio sin sentencia judicial que lo declare. O sea que la sentencia es un elemento constitutivo de la causal de extinción, por decirlo de alguna manera. Entonces, después del 1 de agosto del 2015, ningún juez puede dictar una sentencia contenciosa en un juicio de divorcio. ¿Qué tiene que hacer? Puede ocurrir, como ocurre en la mayoría de los casos, que en los procesos contenciosos que llevan 15, 16, 17 años, en lo que las partes le han tirado todos los trapos sucios al juez, en el que se han peleado todos los amigos de los cónyuges, porque el que era amigo de este fue y declaró a favor del otro, y el otro declaró a favor del otro, perdieron los amigos, perdieron todo. Ese juez, insisto, puede decirle a las partes, mire, ustedes se han pasado aquí peleándose por esto, a ver quién se acostó con quién, pero ninguno me vino a decir cómo va lo que explicaron acá, cómo vamos a atribuir la vivienda, cómo vamos a disolver, cómo vamos a atribuir los bienes, cómo vamos a pasar alimentos, cómo va a quedar la guardia. Así que miren, los llamo para que me hagan una propuesta, esa propuesta que dice el código que hay que hacer. Puede llamarlo perfectamente y hacerlo, y lo debiera hacer para que no se pierdan esos 17 años y poder dictar sentencia ya mismo y no tener que pagar otra vez la tasa de justicia. ¿Ah? Muy bien. Ahora, tengo sentencia dictada firme. Sentencia dictada con anterioridad. Culpable, vos, que te fuiste con la secretaria. Muy bien. Tu mujer, buenísima, que se quedó esperándote bajo la higuera. Daño y perjuicio por violación del deber de fidelidad. Sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas. Es una situación agotada. Hay que pagarlo, esos daños y perjuicios. Alimentos. Aquí es donde más vamos a discutir. Alimentos. Me dieron alimentos porque era cónyuge inocente. Porque siempre le fui fiel a mi marido. Porque era tan buena. Entonces, me pusieron una cuota alimentaria por ser buena que obliga a mi ex a mantenerme en el nivel de vida que tenía durante el matrimonio. Eso es lo que dice el artículo. No es lo que dice la nueva ley. En la nueva ley ya les explicaron las chicas cómo son las prestaciones alimentarias.
Entonces, esta señora, que hoy tiene 50, decía la chica, 70 como yo, y que tengo esos alimentos, mi ex puede venir y decir, mire señor juez, esta mujer a los 70 en el mercado laboral no va a entrar. Aunque retome su afán de ser actriz que tenía cuando era chica. Pero yo le digo, señor juez, que yo a esta mujer le voy a pasar los alimentos, estos, los que son de su necesidad, eso sí, pero no me siga haciéndole pasar los alimentos que la mantienen en el mismo nivel de vida que ella tenía con anterioridad. Los que les pasé, pero los que no le pasé ahora reajuste a 1 de agosto. La doctora Medina sostiene que esto no es posible porque ella dice que la calidad de inocente ha pasado en la autoridad de cosas juzgadas. Yo no comparto esa posición, pero lo importante no soy yo, lo importante es que Rubié no comparte esa posición. Y Rubié dice que la condición de inocente no integra la relación o situación jurídica. Que la situación de inocente genera consecuencias y que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias aún no operadas. Por lo tanto, con Rubié sostengo que en estos casos podría venir y sostener, señor juez, venir él y hacer una petición. Hay que hacerla la petición. Hay que hacer una petición y decirle, señor juez, mire, las consecuencias ya agotadas son agotadas, pero las nuevas de aquí en adelante reajuste esta cuota. Y eso sería posible en mi opinión. Como hay muchos que no les gusta esta solución, tienen derecho a no aplaudirme. Muchas gracias.